Hace un momento tú nos comentabas el problema de la cantidad de venezolanos que vivían en condiciones infrahumanas, o sea, con un nivel de ingreso tan pequeño que no pueden atender debidamente sus necesidades de alimentación, de educación, de vivienda. Eh, Eso yo creo que iría en apoyo de la tesis del gobierno nacional eh, de que debe haber un bono alimentario para esa gente, de manera que ellos puedan atender debidamente a sus necesidades. Y creo que así lo ha entendido muy bien el Partido Social Cristiano Copey. Yo he estado viendo la propaganda electoral de Copey en los últimos 2 o 3 meses y ellos señalan que con el bono y con su candidato van directo al triunfo en el 83. O sea, es una idea que aparentemente tiene un gran mérito por las razones que tú señalabas de la necesidad que tiene el país y por otro lado pues tiene dividendos políticos importantes también. El problema es real, existe, hace mucho tiempo que fue detectado, existen estudios detenidos acerca del problema de la pobreza en Venezuela. Chosudovsky es uno de ellos, Meir Merhab sobre todo ha hecho un estudio muy importante acerca de los niveles de pobreza en Venezuela y la capacidad para subvenir sus necesidades nutricionales. El problema, repito, existe, pero la solución propuesta por el gobierno es un disparate. ¿Por qué? Y además un disparate de mala fe, y te voy a decir por qué. La transferencia, la transfusión pura y simple de dinero a los sectores de la población menos favorecidos no solamente no resuelve los problemas, sino que tiende a agravarlos. Eso es una cosa que se ha experimentado en todo el mundo y en todas partes donde quiera que se ha puesto en práctica esto. Y hoy en día ni siquiera los economistas de extrema izquierda, colectivistas, te proponen soluciones de esta naturaleza. Esto está íntimamente relacionado con los estudios que se han venido haciendo en el mundo a partir de 1945 acerca del fenómeno de la pobreza masiva, de la pobreza endémica, sobre todo en el subcontinente asiático. Gunnar Myrdal, etcétera, ha hecho un trabajo monumental acerca del estudio de la pobreza. Galbraith también un librito pequeño, unas conferencias que dio en Harvard muy interesantes, The Nature of Mass Poverty se llama, es un libro muy interesante, pero que han demostrado algo muy importante que es menester comprender cabalmente y que está en la raíz de los fracasos de todos los programas de ayuda. A partir de 1950, cuando el famoso Plan Cuarto del presidente Truman, que decía no podemos sobrevivir como una isla de prosperidad en medio de un océano de pobreza, a partir de ese momento se creía que la transferencia de bienes de capital a los países subdesarrollados iba a producir inmediatamente una elevación general de la riqueza de los países, que se podía medir en el Producto Territorial Bruto. Y esa elevación general de la riqueza iba a sacar por debajo del nivel de la pobreza a grandes masas de población. Es decir, al hacerse el país más rico, los pobres se hacían menos pobres. El resultado ha sido diametralmente opuesto. Comparado la situación hoy en 1982 con la de 1950, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Argentina, Bolivia, todos los países, estoy exceptuando a los petroleros, todos los países sin excepción han mostrado índices muy importantes, muy significativos en el crecimiento de su nivel de riqueza general. Su Producto Territorial Bruto y esa ficción llamada el ingreso per cápita revelan que los países se han hecho menos pobres, un poquito más ricos. Pero la diferencia que hay entre los más ricos y los más pobres sigue siendo la misma y en muchos casos se ha aumentado. Los pobres siguen siendo pobres. En el caso venezolano tenemos todavía un ejemplo todavía más dramático. Nosotros no hemos sido beneficiarios de ningún plan de ayuda de ningún país desarrollado porque hemos tenido el petróleo. Pero entre 1960 y 1982, 83, los 25 años estos de la democracia que vamos a celebrar el año entrante, la situación entre los ricos y los pobres es cada vez peor. En 1960, el 5% de la población más rico tenía el 15% del ingreso nacional. En 1982, el 5% más rico de la población tiene el 30% del ingreso nacional. Tienen el doble. Por el contrario, el 5% más pobre que entonces tenían el 5%, 4.8% del ingreso nacional, hoy en día tienen el 3% del ingreso nacional. O sea, los ricos son más ricos y los pobres son más pobres.
Y estamos hablando de 25 años ¿De de dónde gobierno sacas tú populista. esas cifras? Del impuesto sobre la renta del Banco Central. Son cifras absolutamente verificables y constatables que te demuestran el fracaso de un modelo económico y político. De un modelo económico y político que ahora desemboca 25 años después confesando de que existen 2,5 millones de venezolanos por debajo del nivel de la pobreza, a los cuales hay que ayudarlos con 100 bolívares mensuales por cabeza, por unidad familiar, con ingresos menores de 1.500 bolívares, porque no tienen con qué comer. Déjame decirte que aquí hay una serie de cosas que hay que examinar con mucho cuidado. Número uno, el salario mínimo. El salario mínimo venezolano teóricamente es de 900 bolívares mensuales. O sea que esa cifra de 1.500 bolívares mensuales se ha estudiado bastante bien para satisfacer a aquel núcleo familiar que tenga un miembro de la familia trabajando, ganando el salario mínimo, y otro trabajando a medio tiempo. Y entonces no llegarían a los 1.500. Pero si llegamos a 1.650 y 1.800, que son los casos de muchos contratos colectivos en el área, sobre todo de la industria de la construcción, lo que el Estado tiene que desembolsar para ayudar mediante el bono alimenticio a esta masa de la población, ya no serían 3.000 millones, sino 5.000 millones. Además que no resolvería en lo más mínimo esta situación. ¿Por qué no lo resuelve a tu manera? Porque el fenómeno de la pobreza es un fenómeno fundamentalmente cultural. Es un fenómeno que hay que atacar en su raíz y no en sus consecuencias. Tú me dirás que mientras tanto hay que hacer algo, sí, cómo no, pero los planes de emergencia deben de ser dirigidos a aquellos sectores efectivamente críticos, la infancia, la vejez, los adolescentes en edad escolar, aquellos sectores a quienes se les pueda dar directa y eficazmente alimento de alto valor proteínico mediante un plan que se puede perfectamente implementar. El vaso de leche de Carlos Andrés Pérez fracasó, pero no tiene por qué fracasar cualquier tipo de papilla alimenticia que se distribuya a los niños que estén concentrados en cualquier lugar donde se concentren niños en Venezuela. En Venezuela somos muy capaces de jugar el 5 y 6. Y entran no sé cuántos miles de formularios a la semana por no sé cuántos millones de bolívares y todos entran en juego y no hay ninguna protesta y todo funciona perfectamente. ¿Por qué si para el juego somos tan capaces? ¿Por qué no somos tan capaces en otras áreas de la solidaridad social? Bueno, porque el Estado ha venido estimulando de una manera directa y de una manera indirecta el juego, y en cambio no se puede decir lo mismo con este tipo de programas. En materia de infancia, por ejemplo, vemos que el Instituto Nacional del Menor, el esfuerzo más grande, su contribución más importante a la solución de los problemas de los centenares de miles de niños en condiciones subhumanas, ha sido prohibirles trabajar en las cuñas de televisión. Bueno, es decir, el panorama es francamente desolador y requeriría de soluciones un poquito más responsables que tengan algo menos que ver con los resultados de las próximas elecciones o las pugnas internas de los Tú partidos. decías que el programa era de mala fe. ¿Por qué dices que es de mala fe? Porque está hecho con un propósito puramente electoral. Porque se sabe perfectamente, todo el que estudie el tema sabe perfectamente que la transfusión directa de dinero a la gente que está en necesidad de alimentarse un poco menor provoca toda suerte de corrupciones. ¿Tú te imaginas lo que va a ser el reparto del bono en las casas de los partidos políticos? ¿Tú te imaginas lo que eso puede ser en un momento electoral como el actual, en el cual hay una desesperación por la tremenda erosión Bueno, lo que me imagino es de que popularidad del gobierno? la mayor parte de la gente beneficiaria del bono vive en áreas rurales, donde el gobierno no tiene ningunos mecanismos para distribuir el bono. Entonces lo que me imagino es que habrá gigantescas peregrinaciones hacia los centros urbanos donde se pague el bono. Eso es otro... Y la gente perderá 3 o 4 días en peregrinar hasta el sitio donde le dan el bono, 3 o 4 días en gastar en ese sitio lo que recibió por el bono y otros 3 o 4 días para regresar. Y trabajará, en vez de 30 días al mes, trabajará 4 días al mes. Hay maneras de enfrentar estos problemas. Las áreas críticas, geográficamente hablando, en Venezuela, que están afectadas por estas carencias básicas, están perfectamente identificadas. Son fundamentalmente el oriente, el estado Sucre, Barinas y un sector de los Andes. Esas áreas están perfectamente identificadas, entonces allí debe ir los programas del gobierno en el sentido de estimular la producción, la productividad en esas zonas, de establecer toda suerte de planes emergentes. Ahora, ¿no es Casi mejor digo, un plan de este tipo, un bono alimentario, que el sistema tradicional de emplear a la gente en la burocracia estatal, que es lo que ha hecho que la burocracia crezca tanto en los últimos años? bueno, no sé cuál de las dos cosas son malas, es decir, la burocracia como remedio
de los males sociales es una mala práctica y nos ha llevado a donde estamos, a un gasto corriente del Estado de 48.000 millones, que es una cosa absolutamente insostenible para cualquier Estado, petrolero o no. Ahora, mientras esa gente se educa para poder salir de su condición de pobreza, ¿de qué comen? El mientras es dramático. Pero te garantizo, Marcel, de que hay muchas maneras de resolver y de enfrentar este problema distintas de la transfusión directa de un bono alimentario que tiene un valor canjeable en dinero muy, muy directo. Es decir, la erosión del esfuerzo va a ser tan grande que los 3 o 4 mil millones que el Estado va a gastar en esto van a llegar sumamente mermados a quien en verdad lo necesita. Es decir, esto es una cosa sumamente grave porque toca un problema real, el problema existe. Y yo me alegro muchísimo de que se esté debatiendo en este momento algo más que la diferencia que hay entre Pepi o el otro, o Jaime o el de más allá. Es decir, en Venezuela tenemos que debatir este tipo de cosas, los venezolanos que tienen hambre, los venezolanos que no tienen trabajo, los venezolanos que teniendo trabajo no les alcanza con el producto de su trabajo para la vivienda, para el vestido, para el transporte, para la recreación y para la alimentación. Yo no sé si tú lo sabes, tú lo debes saber, que la definición de la pobreza, de acuerdo al concepto de los economistas del grupo de Bariloche, el Basic Need Concept, el concepto de las necesidades básicas, es que pobre es aquel núcleo familiar que aún gastando todo lo que tiene en alimentos, no logra llenar sus requerimientos nutricionales mínimos. Es decir, que nosotros confesemos que después de 25 años de democracia, donde el gobierno de Luis Herrera ha dispuesto de una suma en el orden de los 300 a 350 mil millones de bolívares, que en 3 años ha tenido más que Carlos Andrés Pérez en 5 años, que Carlos Andrés Pérez gastó por lo menos en gasto fiscal directo 350 mil millones de bolívares y en gasto público consolidado 500 mil millones de bolívares, que es más de lo que tuvieron los 3 gobiernos anteriores de Caldera, León y Betancur en 15 años. Y que en 25 años de democracia hayamos dispuesto de más del 90% de todo lo que el petróleo ha producido en Venezuela desde 1917 en términos de producto de ingresos y de más de la mitad del volumen producido en petróleo, que es un activo nacional, que es un pedazo de Venezuela que se saca de la tierra y que se exporta y que no regresa más nunca, en esos 25 años, más que en todo el resto de la historia de Venezuela, desde los Bélsares hasta nuestros días, es una acusación muy grave a un equipo político incompetente, a un modelo económico y político inepto y que no ha funcionado y que requiere de muy severo examen y reflexión por parte de todos los venezolanos que tenemos algo que ver con esto. Ahora, la culpa no se la puede echar a la democracia, más bien es el único sistema que permite que este tipo de críticas se hagan. Sí, porque el modelo de las dictaduras no fue más eficiente que el modelo de la democracia. No, si es que yo he dicho que el modelo es básicamente el mismo de Juan Vicente Gómez a nuestra fecha. Que el modelo de gasto público es el mismo, no ha habido ningún cambio, no ha habido ninguna revolución. Todas las revoluciones que han habido en Venezuela son mentiras en cuanto al gasto público se refiere. Ciertamente han habido algunos avances en materia política. Nosotros, por ejemplo, hoy en día podemos votar, no podemos elegir, no nos permiten elegir, podemos votar. Depositamos unas tarjetas, pero no elegimos a nuestros concejales, ni a nuestros diputados, ni a nuestros senadores, ni a nuestros asambleístas, solamente votamos y elegimos al presidente de la República, a la persona del presidente de la República, a quien la ungimos con unos poderes que no han tenido ni los césares del Imperio Romano. El presidente de la República de Venezuela es el dueño absoluto del país, tal y como está estructurada esta democracia. Ciertamente hay una serie de libertades, yo tengo la libertad de hablar y de decir cosas, a menos pues que entren unos caballeros con unas cabillas y destrocen esta Radio Caracas Televisión como lo hicieron los matones sindicalistas de Mollegas con el Colegio de Ingenieros en Ciudad Guayana. Pero claro, yo tengo el derecho a hablar, pero eso no son, Marcel, hasta cierto punto las frustrantes libertades bobas de la democracia. ¿De qué sirve esta protesta constante cuando eso no tiene ninguna consecuencia ni ninguna conclusión? Constantemente estamos denunciando casos de corrupción que no terminan en nada. Constantemente estamos protestando acerca de la dilapidación de enormes recursos y del irrespeto de las leyes que rigen la hacienda pública nacional y no pasa absolutamente nada. Yo acabo de denunciar aquí un sobregiro del ministro de Educación de 250 millones de bolívares. No va a pasar absolutamente nada, no va a haber ninguna sanción ni para el ministro de Educación
por parte de la Contraloría y del gobierno, ni para el presidente del Banco de los Trabajadores de Venezuela por parte de la Superintendencia de Bancos, que debería ser así. No va a pasar absolutamente nada. De tal manera que es un poco frustrante tener el derecho y ejercerlo de protestar y de denunciar y de decir y de señalar y sin ninguna consecuencia, porque estamos como aprisionados dentro de un sistema que se nutre a sí mismo, dentro de una enorme maquinaria política que se engaña a sí mismo con una farsa constante, pero que no resuelve ninguno de los grandes problemas políticos, ni sociales, ni económicos venezolanos, como lo estamos viendo con el caso del bono alimenticio, que demuestra la existencia de una masa enorme de población, casi 3 millones de personas en un país de 14 millones de habitantes. De tal manera pues que el panorama es francamente desolador. Yo no me siento muy orgulloso de la democracia venezolana porque se me compare con las épocas pasadas de las dictaduras en Venezuela o se compare con la dictadura chilena o la argentina. Yo creo que la democracia venezolana está estancada, no evoluciona, no perfecciona sus mecanismos, no sanciona a los culpables de los delitos cometidos dentro de su seno, no permite ningún tipo de evolución. Aquí tú ves al gobierno de Venezuela, actualmente, hoy en día, 29 de marzo, haciéndose lenguas de su colaboración con El Salvador y con este episodio muy lamentable, pero hasta cierto punto alegre, pues, de las elecciones salvadoreñas que tuvieron lugar ayer. Y sin embargo, aquí en Venezuela a nosotros no se nos permite elegir a nuestros concejales. Yo te pregunto a ti, si a nosotros nos permitieran elegir directamente los concejales, a los vecinos de Caracas o de cualquier otra de la ciudad de Venezuela, directamente a nuestros concejales, ¿elegiríamos a los mismos que nos proponen los partidos políticos? Fíjate lo que ha pasado en el mundo sindical. En el mundo sindical en 1979, los partidos permitieron unas elecciones. ¿Por qué los permitieron? Acción Democrática creía que iba a revertir la tendencia derrotista que tenía de 1900, de las elecciones anteriores, las municipales y las nacionales. Y el COPEI creía que iba a consolidar sus triunfos. ¿Y qué pasó? Pasó lo que dice Pérez, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. O como dice Luis Herrera, no es ni transitorio ni permanente, sino todo lo contrario. Bueno, pasó que ni Acción Democrática ni el COPEI ganaron las elecciones en los grandes sindicatos de Sidor, sino que las ganaron unas agrupaciones nuevas, distintas, a quienes les han pegado en las espaldas la infamante etiqueta de ultraizquierdista y a quienes con esta sola etiqueta los pueden atropellar, vejar, desconocer sus derechos. Ahí están en la cárcel de La Pica 4 muchachos hechos presos con motivo de los sucesos de Sidor en diciembre, a quienes no se les ha seguido juicio de ninguna especie, porque como son ultraizquierdistas no tienen ningún derecho de ninguna naturaleza. Yo me he permitido estudiar ese fenómeno y he encontrado que esos ultraizquierdistas son efectivamente democráticos, esa gente de esos nuevos grupos, la Causa R, EPA, son efectivamente democráticos, están haciendo un sindicalismo nuevo y sano y están siendo severamente castigados y cuestionados por una mafia sindical que es la más grande oligarquía de la historia de Venezuela, Marcel. En la historia de Venezuela no se ha creado un poder oligárquico tan asfixiante de las libertades fundamentales como el que se centra alrededor de la CTV y del Banco de los Trabajadores, que es algo más que un banco. Vamos a cumplir unos compromisos y ya regresamos.